Neptuno es el octavo y último planeta en nuestro sistema solar. Hoy exploraremos sus diversas facetas, desde sus características distintivas hasta su estructura y órbita, pasando por su emocionante descubrimiento y las misiones espaciales que han arrojado luz sobre este gigante azul. El descubrimiento de Neptuno es un hito histórico que se remonta al siglo XIX. Aunque no fue avistado directamente a través de telescopios, su existencia fue deducida a través de observaciones detalladas de otro planeta, Urano. Los astrónomos Urbain Le Verrier y John Couch Adams, independientemente, calcularon las desviaciones en la órbita de Urano, sugiriendo la presencia de un planeta desconocido. Finalmente, en 1846, Johann Gottfried Galle confirmó la existencia de Neptuno desde el Observatorio de Berlín. Neptuno, conocido como el dios romano del mar, debe su nombre a su color azul profundo, causado en gran parte por la presencia de metano en su atmósfera. Con un diámetro medio de aproximadamente 49.528 kilómetros, es el cuarto planeta más grande en nuestro sistema solar. Aunque más pequeño que Júpiter y Saturno, su alta densidad contribuye a una gravedad que rivaliza con la de Júpiter. Su órbita, que se extiende a unos asombrosos 4.500 millones de kilómetros del Sol, hace que complete una vuelta cada 165 años terrestres. Este gigante helado, a pesar de su enorme distancia, tiene una temperatura mínima de aproximadamente menos 233 grados, lo que lo convierte en un lugar inhóspito en el extremo frío del sistema solar. La estructura interna de Neptuno es objeto de especulación y estudio. Se cree que comparte similitudes con su vecino, Urano, con un núcleo sólido rodeado por un manto semifluido de hielos de agua, amoníaco y metano. Sobre esta estructura se encuentra una capa de gases a alta presión que da lugar a su atmósfera, compuesta principalmente por hidrógeno, helio y trazas de metano. La atmósfera de Neptuno es dinámica y en constante cambio, presentando grandes tormentas que generan manchas oscuras, similares a las de Júpiter. Aunque estas tormentas tienden a tener una duración más corta que las de Júpiter, los vientos en la atmósfera de Neptuno pueden superar los 2.000 km por hora. La órbita de Neptuno es una de las más circulares del sistema solar, siendo solo superada en circularidad por la órbita de Venus. Con un radio medio de aproximadamente 4.500 millones de kilómetros, la luz solar tarda más de 4 horas en viajar desde el Sol hasta Neptuno. Sin embargo, a pesar de ser el último planeta en la secuencia orbital, hay momentos en los cuales el enigmático Plutón se encuentra más cerca del Sol debido a su órbita altamente elíptica. Solo una sonda espacial ha explorado de cerca el planeta, la Voyager 2. En 1989, después de su paso por Júpiter, Saturno y Urano, la sonda proporcionó imágenes detalladas de la atmósfera, anillos y lunas de Neptuno. Este sobrevuelo histórico reveló la existencia de 5 lunas previamente desconocidas y proporcionó valiosa información sobre su campo magnético. Entre las lunas de Neptuno, Tritón destaca como la más grande y peculiar. Descubierta tan solo 17 días después de Neptuno en 1846, Tritón es única por varias razones. Su tamaño, con un diámetro de 2.710 kilómetros, la convierte en la séptima luna más grande del sistema solar. Pero lo más notable es su órbita retrógrada, una rareza en el sistema solar, ya que gira en dirección opuesta a la rotación de Neptuno. Este fenómeno ha llevado a los científicos a teorizar que Tritón podría haber sido un objeto del cinturón de Kuiper capturado por la gravedad de Neptuno. Tritón también revela su carácter activo con géiseres que lanzan material helado desde su delgada atmósfera. Aunque fría y lejana, Tritón sigue siendo una joya polar en la corona lunar de Neptuno. Aparte de Tritón, Neptuno alberga otras 13 lunas conocidas, cada una con sus propias historias y características únicas. Proteo, la segunda luna más grande de Neptuno, es conocida por su forma irregular y su tamaño relativamente grande. Larissa, descubierta en 1981, y Despina, nombrada en honor a una diosa del mar, añaden variedad a la familia lunar de Neptuno. Estas lunas, aunque menos conocidas que las de Júpiter o Saturno, son testigos silenciosos de la dinámica del sistema de Neptuno.
Su estudio continuo desde telescopios en la Tierra nos brinda información invaluable sobre la formación y evolución de los sistemas lunares en los confines del Sistema Solar. Aunque la Voyager 2 ha sido la única misión que ha visitado Neptuno hasta la fecha, las observaciones desde la Tierra y el telescopio espacial Hubble continúan desentrañando sus secretos. A pesar de su lejanía, la intrigante naturaleza de Neptuno sigue siendo objeto de estudio y fascinación para la comunidad científica. Actualmente, no hay misiones en desarrollo específicas para explorar Neptuno en el futuro cercano. Sin embargo, las tecnologías emergentes podrían abrir nuevas oportunidades para investigar más a fondo este planeta distante. La exploración de Neptuno representa un emocionante desafío para futuras generaciones de científicos y astrónomos. Hasta aquí el video de hoy. Como siempre te pido que no olvides de dar un like, que nos ayuda muchísimo a llegar a más gente, y si te gusta el canal, considera suscribirte y ser parte de esta hermosa comunidad. Gracias y hasta el próximo video.